Bueno, ahora sí, últimos fragmentos sobre la Primera Guerra Mundial, de los 4 que le dedicamos en las clases de teóricos. Son fragmentos relativamente largos, sobre todo el 2 y el 3, pero bueno, tengamos en cuenta que esto nos suele ocupar en las clases reales, en las aulas, entre 2 y 3 clases completas, así que lo que hacemos acá es de todas maneras una síntesis, sobre todo para acompañarlos y acompañarlas en la lectura de los textos y presentar el tema de manera un poco más amplia, vinculándolo con el tratamiento que ofrecemos en la materia sobre el imperialismo y sobre el tiempo por venir, con el que ya van a empezar a trabajar esta semana en prácticos con la Revolución Rusa. Comparto entonces el PowerPoint para ajustarme bien al tiempo, no quiero excederme de los 15 o 20 minutos que tengo previstos para este fragmento, así que acá vamos. Primera nota entonces, para tomar en cuenta. La Primera Guerra Mundial como producto de una estructura y como punto de llegada de una época. Bueno, esta es una de las dimensiones que tratamos de enfatizar en el tratamiento general de la materia y también con la lectura de los textos. Apartarnos entonces de la noción de la guerra como un simple producto de causas que se pueden limitar al año 14 o a los años previos a la guerra, o a una cuestión política, o a un asesinato, o a un atentado. Hicimos énfasis en todos los fragmentos en la necesidad de comprender la guerra como un producto completo de su época, podríamos decir de la época de la era del imperio, pero como vimos también se podían trazar líneas de continuidad más largas. Nos interesa a nosotros rastrear fundamentalmente las que se pueden localizar en los 25 años previos, en el último cuarto del siglo previo al estallido de la guerra. ¿Qué significa que es parte de una estructura? Es que no se puede escindir de la marcha de la historia, de los asuntos económicos, políticos, culturales, sociales, de la historia mundial y de la historia europea particularmente. Es parte de una estructura porque la forma en la que se desarrolló la historia europea a lo largo del siglo XIX, en torno de la expansión capitalista liderada por Gran Bretaña, acumuló un conjunto de transformaciones vertiginosas que dieron como resultado una serie de tensiones cada vez más apretadas, cada vez más difíciles de resolver, que se plantearon cada vez con mayor claridad a partir de 1890 en torno del comienzo de la Belle Époque. Entonces, de nuevo, inscribimos a la Primera Guerra Mundial en una historia más larga, en una larga duración. Eso por un lado. Ahora bien, esa percepción no tiene que hacernos perder de vista que la guerra en sí misma también es un acontecimiento que en parte rompe la estructura. Por eso nosotros, los historiadores, en general, la situamos como un parteaguas de la historia, un momento en el que ya un tiempo deja de ser el mismo y da lugar a otro, y da paso a otro. Si la guerra fuera solamente un producto de la estructura, no hubiera sido solamente un producto de una estructura, no terminaría de romper o de rasgar el tejido de las relaciones internacionales y de la historia en un sentido más amplio, como sí lo hizo la Primera Guerra Mundial. Tomamos nota también de aquello que sorprende, que asombra, que por su escala, en principio la violencia, pero no solo la violencia, sino la desestructuración de todos aquellos parámetros económicos, políticos, sociales, morales que se habían gestado a lo largo del siglo XIX y que habían puesto a Europa en la autoconferida cima de la civilización y que de hecho le habían permitido organizar el mundo bajo su dominio y en relación con su conveniencia y con sus intereses. Ese mundo se abisma en la Primera Guerra Mundial. Y la guerra, como vimos también en su desarrollo, se suelta. Se suelta significa que deja de estar bajo el dominio de los hombres, incluso de aquellos que la convocaron y que previeron que iba a ser una guerra corta. No es esto lo que sucede. La guerra barre con las relaciones internacionales, con el tablero, con el juego que los distintos gobiernos habían trazado en el tiempo anterior y descoloca a todo el mundo. Descoloca a todo el mundo porque se extiende, porque no se puede parar, porque hay una maquinaria que, como vimos en el relato, sobre todo el tercer fragmento, parece en un momento funcionar por sí misma, y esa maquinaria devora no solo millones de vidas humanas, sino también buena parte de las certezas
que se habían construido a lo largo del siglo XIX en torno del orden mundial en torno de Gran Bretaña, y de esa superioridad europea que nunca más va a volver a ser la que fue a lo largo del siglo XIX. Hobsbawm dice, bueno, la guerra pone fin al gran siglo europeo de la historia y por supuesto al gran siglo inglés de la historia. Eso no significa que inmediatamente dé lugar a otro tiempo. Este es un problema del periodo entre guerras que vamos a analizar después. Pero sí claramente que la Primera Guerra Mundial significa el final de ese momento, y como tal hay que leerlo, o no, nos proponemos leerlo, o les proponemos leerlo en esas dos dimensiones, tanto en la larga duración en la que se inscribe como producto de una estructura, como aquello del acontecimiento que es irreductible y que no se puede leer solo en la estructura. En la guerra explota algo más que el siglo XIX. Explota algo que, incluso para los europeos más lúcidos, más avisados, más conscientes, era imprevisible, estaba oculto, estaba por fuera de la imagen que se habían trazado del mundo. Eso que explota les trae a los europeos, en parte, como hemos analizado también en el fragmento 2, a sus propias casas, a sus propias familias, a sus propias historias y destinos, el quantum de una violencia tremenda que había sido parte de su expansión a lo largo de varios siglos y sobre todo a lo largo del siglo XIX. Segunda página de nuestra clase de hoy. Europa antes y después de la Primera Guerra Mundial. Acá me ayuda mucho el mapa. Buena parte de la elocuencia de este retrazado del mapa se puede advertir claramente en esta comparación entre la Europa del 14, en el momento en que estalla la Primera Guerra Mundial. Ya habíamos visto ese mapa con el texto de Hobsbawm, y la Europa post-Versalles. En 1919, después del final de la guerra, en la ciudad de París, se celebra una serie de acuerdos en los que se sientan las bases de la convivencia internacional a partir de 1919, bajo el principio, como ya hemos visto, de una Alemania enteramente o casi enteramente culpable de la guerra, y por lo tanto con el principio de castigarla, tanto territorialmente, como se ve acá, Alemania pierde una parte de su territorio, aquella parte que le había quitado a Francia en la guerra franco-prusiana de 1870, y también una parte de su territorio al nordeste. Y el principio del castigo sobre Alemania va a ser también un problema que va a marcar las relaciones internacionales y la historia mundial en el periodo de entreguerras. Pero eso forma parte de otra historia. Vemos cómo en el mapa desaparece el Imperio Austrohúngaro, que como entidad multinacional había sobrevivido bastante más tiempo del que los observadores internacionales podían prever. La guerra se los lleva definitivamente, y en su lugar se establecen un conjunto de pequeños estados nacionales, como Austria, Hungría, Checoslovaquia, que es producto de la unión entre los pueblos checos y eslovacos, y Rumania, y se funda la Federación Yugoslava, que en parte trata de atender al problema permanente de la inestabilidad política de los Balcanes. ¿Cuáles son los principios fundamentales de este retrasado del mapa europeo? Hay dos grandes peligros, dos grandes alarmas que se prenden en Versalles, que tienen que ver con, por un lado, debilitar a Alemania para impedir una nueva escena bélica, teniendo en cuenta que Alemania va a ser castigada por la Primera Guerra Mundial y que eso podría generar, como de hecho generó, un resentimiento y un potencial deseo de revancha de parte de los alemanes. Uno de los principios fundamentales de Versalles, muy defendido por Clemenceau, el primer ministro francés, tiene que ver con debilitar a Alemania. Debilitarla es prohibirle un ejército demasiado numeroso, prohibirle el rearme, y por otra parte debilitarla territorialmente. Una parte se le entrega a Francia y otra parte se reparte entre otros países.
una Alemania más pequeña y debilitada debía ser teóricamente más fácil de controlar por el resto de las naciones europeas. Por el otro lado, el otro gran adversario es ahora la Unión Soviética, que como vemos ya aparece en el segundo mapa, en lugar del Imperio Ruso, que había quedado en 1917, y el peligro acá ya no es el peligro bélico, el peligro militar que podía plantear Alemania, sino el peligro comunista. Y el principio entonces es el de establecer lo que se conoce históricamente como un cordón sanitario. Ese cordón sanitario les hace a los arquitectos de Versalles, arquitectos del mapa de Versalles, trazar una línea muy clara de pequeños estados nacionales que se interponen como tapones entre la Unión Soviética y la Europa occidental, que ve con temor la amenaza de la propagación o de la expansión de la revolución comunista al resto del continente. La existencia de muchos estados nacionales, de muchas fronteras, de muchos ejércitos que podrían teóricamente limitar el avance de la Unión Soviética hacia el oeste, es el otro gran principio por el que se traza ese mapa, que es un mapa que de muchas maneras recuerda el del reparto de África, ¿no? Porque, bueno, se traza sobre el mapa justamente, se atiende a los intereses de las grandes potencias y no necesariamente a los de los pueblos que viven en esos lugares. Y el principio de establecer pequeños estados como tapones o como cordón sanitario era el mismo que se había implementado en la conferencia de Berlín en 1885, cuando se le otorga a Bélgica el Congo para evitar tener límites entre los imperios alemán, francés e inglés, que eran los tres grandes imperios de África. Nada de esto entonces está completamente desligado de la política colonial. Lo curioso es que ahora se implementa sobre Europa. Por último, otro elemento que también va a contribuir a la inestabilidad de la entreguerra tiene que ver con Italia. Italia, como vimos durante el relato, se había cambiado de bando durante la guerra y sus apetencias tienen que ver con recibir a cambio un conjunto de territorios más amplios que los que se le otorgaron en Versalles. Dado que a Italia no se le otorga aquello por lo que negoció su pase al bando de la Entente Cordiale en 1915, esto va a provocar en Italia el sentimiento de que la participación en la guerra fue traicionada, su participación en la guerra fue traicionada, y que a la postre Italia sale entonces prácticamente como una perdedora, no tanto de la guerra, sino de aquello que se acuerda en Versalles, se acuerda o se impone en Versalles. Pero bueno, tenemos un mapa que un historiador argentino, José Luis Romero, definió como el producto del surcido de Europa, ¿no? Esta pequeña división de pequeños países con fronteras muy cercanas, que lo que se proponía era, por un lado, tratar de coser y evitar los conflictos que había dejado abierto la Primera Guerra Mundial, y por otro lado, fundamentalmente, evitar que los dos grandes peligros, que eran Alemania y la Unión Soviética, tuvieran mayores posibilidades de hacer peligrar la paz en el continente, la paz y la política en el continente. Bueno, justamente relacionado con esto del peligro potencial de la revolución es tal vez el gran legado de la Primera Guerra Mundial en lo inmediato. Bueno, en parte, obviamente, por la Revolución Rusa, que no se puede entender separándola de la Primera Guerra Mundial. El estallido de la Revolución en Rusia en 1917 es un producto directo de la Primera Guerra Mundial, más allá de que también hay causas estructurales y de más larga duración, que seguramente van a ver en la clase siguiente, y le toca a Juan Luis. Lo que se acelera, el proceso revolucionario claramente se acelera en Rusia como producto de una guerra desastrosa, como es la Primera Guerra Mundial para el Imperio Ruso. Pero además la revolución gana un prestigio inusitado, porque lo que deja la guerra es un sentimiento de frustración generalizada respecto a los sistemas políticos, ¿no? Los sistemas políticos que
tanto los democráticos como los imperiales, digamos, o aquellos semi-autoritarios, los semidemocráticos o los semi-autoritarios, todos resultaron desastrosos para administrar las cuestiones políticas internacionales y las nacionales también. La guerra se lleva en ese sentido certezas muy fuertes respecto de hacia dónde va la política liberal. Y esto va a ser una nube, una sombra que va a acompañar todo el proceso posterior. En parte, además, la guerra dejó una situación social y económica catastrófica en Europa, sobre todo en las naciones derrotadas, pero también en Francia, que gana la guerra pero queda completamente diezmada, porque buena parte de su territorio ha vivido la guerra in situ, y además porque murieron muchísimos franceses en la guerra y la economía francesa padeció de manera profunda las consecuencias de la guerra. La situación socioeconómica entonces reaviva el peligro de los levantamientos revolucionarios, como de hecho se van a dar en muchos países de Europa. Yo anoté acá 4 como para tener en cuenta, incluso para tener en cuenta cómo se dan en lugares bastante distantes entre sí, y que dan cuenta de una agitación revolucionaria extendida por el continente europeo, y la intensificación de la llama de la promesa de la revolución, que se venía trazando desde el siglo XIX y que parece al final de la Primera Guerra Mundial un horizonte al alcance de los pueblos. En Hungría, de hecho, se produce una revolución que dura solamente un mes, pero que pone en el gobierno a un líder comunista, y que va a ser sofocada por el auxilio del ejército rumano enviado directamente por los países de Occidente para sofocar la revolución y restablecer un orden conservador dictatorial en el país, para evitar este gran temor que tenía que ver con que la revolución rusa se expandiera hacia Occidente. Hay una revolución en Cataluña, que también resulta reprimida salvajemente por el ejército nacional español, y una revolución en Alemania, que es encabezada, como vimos también, ya mencionamos esto, por Karl Liebknecht y Rosa Luxemburgo, en la decisión espartaquista del Partido Socialdemócrata Alemán, en enero de 1919, en Berlín, el movimiento espartaco lanza una proclama revolucionaria y se lanza a las calles para derribar al poder político recién establecido después de la guerra, y bueno, son violentamente reprimidos, salvajemente reprimidos por las fuerzas armadas bajo órdenes del reciente gobierno socialdemócrata alemán. Y bueno, como producto de eso, tanto Rosa como Karl Liebknecht son asesinados y sus cadáveres son arrojados a un canal del río Spree en Berlín. El cadáver de Rosa va a ser encontrado recién un par de semanas más tarde, y es uno de los acontecimientos más trágicos que envuelven el final de la guerra y el comienzo de una nueva era para la historia de Alemania, de esta manera. De esta manera en la que se completa el destino terrible, trágico de una mujer que, como Rosa, se había opuesto a la guerra en el momento de su proclamación en 1914 y que luchó a lo largo del resto de su vida para separar a los trabajadores de la causa de la guerra, para convocarlos a la causa de la revolución, que va a ser asesinada justamente por esa perseverancia y por esa línea de conducta que la lleva al castigo tremendo de principios del XIX. Rosa Luxemburgo queda entonces como una figura emblemática en este sentido, como ya habíamos referido en uno de los fragmentos anteriores. Se asiste entonces al fortalecimiento de las ideologías revolucionarias, sin que se sepa muy bien todavía en qué dirección van a ir esas ideologías. Por supuesto, se ha establecido el norte de la Rusia bolchevique, que triunfó, que hizo su propia revolución en 1917, pero que atraviesa un periodo de guerra civil muy complicado, que va a tener al gobierno de Lenin muy ocupado durante 4 años, entre el 17 y el 21, para terminar de consolidar la revolución. Y esto también va a debilitar la fuerza de la revolución rusa para expandirse más allá de las fronteras del imperio ruso. De todas maneras, la causa rusa se transforma, la causa revolucionaria rusa, la causa
socialista, se transforma en una bandera para la militancia revolucionaria que venía trabajando desde la organización de los partidos socialistas desde mediados del siglo XIX, y que encuentran en la experiencia histórica de Rusia un camino a seguir, e incluso muchos militantes van a participar en la propia Rusia de la guerra civil y de la defensa del gobierno revolucionario. El periodo inmediatamente posterior a la guerra es un periodo de mucha agitación social, de mucha agitación, de mucho desempleo, también de muchos problemas económicos y sociales que se extienden por toda Europa, y va a dar lugar, por ejemplo, a lo que se conoce como el bienio rosso entre los años 19 y 21 en Italia, que es el preludio a la llegada al poder de Mussolini en 1922. Legados de la guerra en términos más generales. Bueno, como decíamos, la guerra tiene un impacto sísmico sobre la cultura europea en su conjunto. No solo se lleva consigo el orden largamente construido a lo largo del siglo XIX por el liderazgo británico y una serie de lógicas vinculadas con esto, en lo económico, en lo político, en lo cultural, en las relaciones internacionales, etc., sino que también va a marcar una crisis en un sentido mucho más profundo y más amplio, una crisis moral, una crisis respecto de los valores establecidos, una crisis que pone en entredicho, por un lado, la confianza prácticamente ciega en el progreso indefinido que había caracterizado a la cultura europea del siglo XIX. Si Europa, que estaba a la cabeza de la civilización occidental, tal cual ella misma se había propuesto y trazado a lo largo del siglo XIX, había sido capaz de llegar desde la vanguardia del proceso civilizatorio a las profundidades abismales de la violencia de la Primera Guerra Mundial, pues entonces todos aquellos valores, todas aquellas ideas, todos aquellos supuestos, juicios y prejuicios que habían organizado ideológicamente y simbólicamente la superioridad europea, la presunta superioridad europea sobre el resto del mundo, debían ser revisados, y de hecho se van a poner en entredicho. Se van a poner en entredicho de muchas maneras, pero en principio esta fe prácticamente inconmovible en la razón, en el progreso, en el avance científico orientado hacia el bienestar de los hombres, va a terminar con la Primera Guerra Mundial, y se abre desde entonces un tiempo mucho más oscuro, mucho más incierto, mucho más ambiguo, que se va a volcar rápidamente en un conjunto de transformaciones en los sistemas de representación, por ejemplo, en las artes. A lo largo del siglo XX, a lo largo de la década del 20, de 1920, el arte europeo que había alcanzado hacia finales del siglo XIX los límites de las representaciones realistas más acabadas, empieza a asumirse también en un terreno de duda, de incertidumbre, de ruptura de los patrones tradicionales, en la pintura, en el naciente lenguaje cinematográfico, en la literatura. Se pueden encontrar los rastros de esa conmoción generalizada que atraviesa la civilización occidental, y que va a dar lugar a lo que se conoce como las vanguardias artísticas de la década del 20, que se van a terminar de consolidar en torno al año 1930, y que adelantan la oscuridad de un tiempo en el que las certezas largamente trabajadas en el siglo XIX han desaparecido. Y en su lugar no hay otras, no es que hayan venido otras certezas a reemplazarlas, directamente no hay otras. Y ese tiempo es un tiempo que, vamos a ver también, va a atravesar tanto la economía como la política. Bueno, las ideas morales respecto de lo que está bien y lo que está mal también se ven conmovidas en este periodo. Hay una relajación en general de las normas más estrictas y de las convenciones más estrictas de la sociedad decimonónica,
y los años 20, que por allí se conocen también como los años locos, dan lugar a una especie de liberación que es en parte producto de esta caída de los valores tradicionales del liberalismo y de las pautas de comportamiento, de costumbres y de conductas tradicionales de las sociedades europeas. Es una década relativamente libre en cuanto a la moral y en cuanto a las costumbres socialmente aceptadas, sobre todo si uno la compara con, bueno, obviamente con el tiempo anterior, pero sobre todo con la década del 30, donde vamos a ver que después de la crisis del 29 se va a dar una vuelta de tuerca en otro sentido. Y por otro lado queda una cuestión clave también para pensar en cómo se va a dar la política de entreguerras. El resultado de la guerra va a dejar al campo de la opinión pública partido del medio entre quienes postulan un pacifismo a ultranza, aquellos que dicen la guerra nos ha enseñado que nunca más los conflictos entre las naciones y entre los hombres se deben dirimir por medio de las armas, y aquellos otros que, al contrario, habiendo experimentado el combate, habiendo participado de la guerra, ven con mucho resentimiento, por un lado, el resultado de la guerra, una guerra que no ha resuelto nada. Ninguno de los participantes, ni en tanto individuos ni en tanto naciones, se ven satisfechos por el resultado de la guerra. La guerra, podemos decir, hasta deja más problemas que los que había recibido en su comienzo. Pero en quienes fueron a la guerra, en los combatientes sobre todo, se desarrolla una cultura belicista, un gusto por la violencia, una especie de pasión por la violencia, que convoca a la destrucción de todo el orden conocido. Hay, por supuesto, en esta concepción algo de la experiencia del combatiente, de los que estuvieron en las trincheras, de los que estuvieron en la guerra, de los que sobrevivieron, pero vieron morir a sus amigos, a sus compañeros, fueron heridos, fueron maltratados, convivieron con las ratas, convivieron con los bombardeos, vivieron en las condiciones más espantosas que uno se puede imaginar, la experiencia de la guerra, y vuelven a la vida civil en un estado de resentimiento perpetuo, muchos de los cuales después van a acompañar a los movimientos fascistas que van a plantear un conjunto de proclamas de revancha y de reivindicación de la experiencia militar. La guerra queda entonces también como una invitación para el futuro. Hay muchos que quieren desterrarla definitivamente y muchos otros que creen que solo se puede salir hacia adelante por medio de la guerra. Esta cuestión va a quedar abierta a lo largo del periodo y el periodo posterior, y va a ser una de las claves para comprender cómo marchan los asuntos históricos en el periodo de entreguerras. Bueno, ¿qué más? Por último, uno de los legados en este sentido es que la violencia de la Primera Guerra Mundial, esa violencia inusitada, prácticamente ilimitada, que vivieron los soldados, pero las sociedades en su conjunto también, va a dejar una marca muy profunda también para la política. Se han corrido los límites respecto de la violencia aceptable. La guerra corre los límites respecto de la violencia aceptable en Europa. Los europeos a lo largo del siglo XIX se habían manifestado en general indiferentes respecto de la violencia que las distintas metrópolis practicaban en el resto del mundo, en África, en Asia, las que habían practicado en América Latina. Sin embargo, había un límite para lo que se podía aceptar dentro del continente europeo o entre las naciones civilizadas. Ese límite se quebró en la Primera Guerra Mundial. Y ese límite quebrado, esa dilución de los límites respecto de la violencia aceptable, va a ser también un dato fundamental para pensar en cómo se dirimen las relaciones internacionales, pero también la política nacional en cada uno de los países en el periodo posterior. Bueno, final del relato. Acá nos quedamos con el fragmento cuarto y último de la Primera Guerra Mundial. Queda, por supuesto abierto el espacio para las consultas. Y bueno, seguimos con la publicación de una clase por semana. La próxima va a ser la de Juan Luis, relacionada con la Revolución Comunista. Bueno, espero que haya sido útil y cualquier duda nos consultan por medio del tablón. Hasta luego.